a células caliciformes. Y este es un mayor aumento de la misma imagen. Vean ustedes nuevamente glándulas con estas células que son mucho más claras, redondas, bien definidas, y el centro de estas glándulas, doctores, la luz de las glándulas se ve mucho más remarcado, doctores, como si estuviera muy eosinófilo, como un tono fuchsia o rosa mexicano, ¿ok? Eso, doctores, corresponde al borde en cepillo o a las microvellosidades que son normales en el intestino delgado. Pero recordemos que estamos en estómago, ¿ok? Dime, Brenda. Doctora, viendo esas imágenes, entonces sí, ya las vimos esas. Si quiere, para no repetir. Ok, perfecto. No sé Entonces habíamos quedado, gracias, Brenda, que esto era la metaplasia intestinal completa. Y les mencionaba que el Helicobacter siempre lo vamos a ver en el epitelio de superficie o en la superficie de la mucosa, mejor dicho, y siempre va a estar inmerso en el moco. ¿Por qué, doctores? Porque el moco le va a conferir una menor acidez a esa zona y es lo que necesita el Helicobacter para que tenga una sobrevida más larga. Y esta era otra imagen igual donde les mostraba el Helicobacter. El siguiente tema, doctores, corresponde a úlcera, ¿ok? En este tema, yo les pongo solamente úlcera, doctores, porque les menciono como tal las capas que va a tener una úlcera en cualquier lugar, doctores. O sea, no solo en el tracto gastrointestinal, que es lo que ahorita estamos viendo. O sea, ahorita vemos tracto gastrointestinal y sabemos que va a haber úlceras. En el estómago la úlcera se llama úlcera péptica, igual que en el duodeno, doctores. ¿De acuerdo? Se llama úlcera péptica por el origen que tiene, lo que provocó la aparición de esa úlcera, doctores. Sin embargo, es importante saber, doctores, que las úlceras en cualquier lugar, doctores, en cualquier órgano, en cualquier tejido, en cualquier epitelio, mucosa que aparezca, doctores, las úlceras van a tener las mismas capas, ¿de acuerdo? Sus causas pueden ser diferentes, pero siempre que ustedes vean una úlcera endoscópicamente y que nosotros les reportemos una úlcera histopatológicamente, doctores, significa que estamos viendo esas capas, por lo menos estamos viendo 2 que son las superficiales, doctores, a veces vemos 3 y solo vamos a ver las 4 capas que tiene una úlcera cuando nos mandan ustedes un fragmento completo de la pared. Por ejemplo, si esto fuera una pared gástrica, doctores, habitualmente cuando ustedes nos mandan biopsias endoscópicas, recuerden que solamente nos envían mucosa. Entonces, solamente veríamos las capas superficiales de la úlcera, que serán las 2 primeras capas. Cuando ustedes nos mandan un fragmento completo desde serosa hasta mucosa, es decir, que hayan quitado ustedes un fragmento, doctores, entonces nosotros vamos a ver completas las capas de la úlcera, si no solamente vemos las capas superficiales, ¿de acuerdo? Entonces, las úlceras en todos los lugares, en todos los sitios, doctores, van a tener las mismas capas histológicas, ¿de acuerdo? Por favor. Ok. En la siguiente imagen, doctores, es una figurita para que ustedes vean que habitualmente las úlceras van a aparecer en la región del antro gástrico hacia lo que es la curvatura menor. Y esto, doctores, hace que sea el sitio más frecuente de aparición de carcinoma gástrico, doctores, la zona de la curvatura menor en el sitio del antro, ¿ok? Y la mayoría de ellas van a estar asociadas con una úlcera previa. Ojo, independientemente de las causas, ¿ok? Habitualmente, si ustedes ven una úlcera en esa región, doctores, puede ser que esté o no asociada con una neoplasia. Ahora, importante, la imagen que tienen de su lado derecho es una imagen macroscópica de un estómago fijado, ya, o sea, ya estuvo en formol.
Cuando ustedes ven esto en una endoscopía, van a clasificar las úlceras como benignas o malignas dependiendo de los datos macroscópicos que ustedes vean. De tal modo, doctores, que cuando ustedes tienen una úlcera, que sus bordes están bien definidos, que ustedes ven perfectamente dónde se hizo la excavación, porque es eso, doctores, es como si hubiesen excavado, como si hubieran quitado el fragmento de tejido donde se forma, doctores. Cuando está bien definido, sus bordes son lisos, doctores, y lo que puede ver usted, ¿sí? Entonces, estas son las características de una úlcera probable o benigna. Cuando ustedes ven que los bordes de la úlcera son irregulares, muy parecido a lo que veíamos con esófago de Barrett, doctores. Si ustedes en lugar de ver que esta orilla termina redondita y bien lisa, doctores, empiezan a ver como mordidas, que los vasos que ustedes verían aquí los tendrían que ver gruesos, ingurgitados, doctores, estos tortuosos, con hemorragia, con necrosis, además de la fibrina, doctores, eso se clasifica para ustedes como una úlcera maligna, ¿ok? Y a lo que hacen o lo que corresponde es la toma de biopsias para que les digamos si tiene o no tiene neoplasia. Ahora, un dato importante, doctores, cuando ustedes toman biopsias de las úlceras, suena chistoso. Cuando ustedes sospechan de que puede estar asociado con una neoplasia, me refiero a que suena chistoso y raro que yo les vaya a decir esto, pero cuando toman biopsia de la úlcera, eviten tomar la úlcera. ¿Por qué, doctores? Porque si ustedes se van directamente a la zona de la úlcera, que va a ser esta porción o la porción central que luego llegan a darle, doctores, lo único que se van a llevar son las capas superficiales de la úlcera. ¿De acuerdo? Entonces, normalmente cuando ustedes toman una biopsia de úlcera, deben de procurar tomar la región que se ve sana, la región que se ve afectada. Y si pudieran, tendrían que tomarla de la región central, quitando un poquito la zona de la fibrina, doctores, para que nosotros podamos hacer la búsqueda de células neoplásicas. Ojo, en las úlceras, doctores, que están asociados con una neoplasia, las células se ven poco, doctores, porque están inmersas o están atrapadas en todo el proceso inflamatorio que tienen asociado. ¿Ok? Esta imagen que ustedes ven aquí, doctores, es una como rebanada de pastel, es una figurita, doctores, pero aquí les está explicando que en el estómago la mayoría de las úlceras son ocasionadas por Helicobacter pylori, doctores, y es lo que en su libro les menciona como una úlcera péptica, ¿ok? ¿Por qué? Porque está asociada normalmente con el pH y niveles de acidez gástrica, doctores, y algunas otras causas que les provoquen la secreción de pepsina, doctores, ¿de acuerdo? Entonces, si ustedes se fijan, tenemos las capas de la úlcera y vean toda la zona que está excavada, es decir, todo el hoyo, doctores, que ustedes ven en la úlcera, está afectando toda la mucosa y se empieza a ir a la submucosa, doctores, ¿de acuerdo? Entonces, las úlceras pueden ser tan profundas que pueden perforar la pared del órgano en el que se desarrollaron, en el que aparecieron, doctores. Ok, esta imagen les muestra las capas superficiales de la úlcera. Entonces, una úlcera, doctores, va a tener 4 capas. La primera, de arriba hacia abajo o de la superficie a lo profundo, doctores, es una capa de necrosis, después sigue una capa de infiltrado inflamatorio, una capa de tejido de granulación, que dijimos que son vasos de neoformación, y por último, una capa de fibrosis, doctores, que es la parte que está intentando cicatrizar. Ahora, habitualmente, doctores, una úlcera no se forma de un día para otro y ustedes ya tienen una úlcera.
En realidad la úlcera depende de un proceso largo y entonces la inflamación que nosotros vamos a ver en las úlceras de manera habitual es la inflamación crónica, ¿ok? Las úlceras que logramos ver son úlceras crónicas. ¿Qué es lo importante y qué es lo que les interesa a ustedes que nosotros les digamos, doctores? Igual que como cuando vimos en la gastritis, doctores, no vamos a llamar aquí, no hay un proceso de agudización, ¿ok? Si vemos el infiltrado crónico, doctores, y vemos neutrófilos, no se le llama crónica agudizada a la inflamación que estamos viendo, le llamamos activa, ¿ok? En el caso de las úlceras, tenemos úlceras crónicas y si vemos que tienen infiltrado de neutrófilos, doctores, entonces decimos que esa úlcera tiene datos de actividad o que está activa. ¿Qué significa eso? Que la causa que la produjo continúa estando vigente y permanente en ese tejido, tanto que está reactivando el proceso inflamatorio agudo que no tendríamos que ver si estuviese curado. ¿De acuerdo? Ok. Entonces, en esta imagen, doctores, vemos las tres primeras capas. Ok, la capa superior, doctores, es una capa de necrosis. Después vamos a ver la capa de infiltrado inflamatorio y en estas zonas, doctores, ustedes van a ver algo que se ve mucho más rojito. Corresponde a vasos sanguíneos, a vasos de neoformación. Permítanme tantito, doctores, perdón. Listo, perdón, doctores. Ok, entonces en esta imagen es un acercamiento de lo que veíamos en la parte de la superficie que les decía yo que veían ustedes rojito. Entonces nuevamente vemos la capa de necrosis, vemos el infiltrado inflamatorio. En este caso, doctores, esta parte del infiltrado inflamatorio en la superficie corresponde a neutrófilos. Entonces la úlcera está activa. Y vemos acá los vasitos, doctores, que son vasos de pequeño calibre que corresponden a vasos de neoformación y esa es la capa del tejido de granulación. Y obviamente no se ve la última capa que sería la capa de fibrosis. Entonces, las úlceras, doctores, se pueden perforar porque precisamente excavan o rascan, por así decirlo, toda la pared si no se da tratamiento, o bien, doctores, cuando una úlcera ya está con la última capa, que es la fibrosis, doctores, esa fibrosis lo que va a hacer es que va a tensar mucho esa región y entonces precisamente en esa parte de la fibrosis o en el tejido que circunda por la tracción que genera, doctores, se pueden perforar los órganos con úlceras. ¿De acuerdo? ¿Vamos bien? Muy bien. Entonces, terminamos con esa parte de úlcera, doctores. Recuerden, ya no volvemos a ver úlceras en el resto del tracto gastrointestinal, pero quiero que sepan que la úlcera va a ser igual. O sea, la úlcera no es exclusiva del estómago, doctores. La úlcera va a estar en intestino delgado, en intestino grueso, puede haber úlceras en esófago, puede haber úlceras en boca, puede haber úlceras en piel, en cualquier lado puede haber úlceras, doctores. Y todas las úlceras van a tener las mismas capas, ¿de acuerdo? Perdón, doctores, es que...
Ok, a ver, perdón, doctores. Ok, entonces empezamos con la parte de las neoplasias, doctores. No olvidemos que, como vimos en el capítulo de neoplasias, las neoplasias que puede haber en todos los órganos, doctores, van a ser de dos tipos. Primero, las clasificamos como benignas y como malignas, que sería lo importante que tendríamos que ver de inicio cuando vemos una neoplasia. Tendría que ser eso, que identifiquemos si es primero benigna o si es maligna. Si ya identifica, ahora, de las benignas, pues así como que le damos el nombre y ya, no hay mayor problema, no hay mayor trámite. De las malignas, doctores, tenemos que clasificarlas de manera correcta, ¿de acuerdo? Recuerden que habitualmente las neoplasias benignas con que ustedes hayan operado, hayan quitado, prácticamente quedaron curados, salvo sus honrosas excepciones. Pero las neoplasias malignas, doctores, tenemos que clasificarlas bien, dar estirpe correcta, porque si no, los pacientes no van a responderles a tratamientos, ¿de acuerdo? Ok, entonces, en el caso del estómago, doctores, empezamos con las neoplasias benignas. Mencionarles, doctores, igual que las úlceras, las neoplasias que vamos a ver aquí, en este caso, las neoplasias benignas y la lesión preneoplásica, doctores, solo las vemos aquí, en estómago, pero este tipo de lesiones aparecen en todo el tracto gastrointestinal, ¿de acuerdo? Para que lo tengan ustedes presente. Lo único que va a cambiar es el tipo de mucosa que vamos a ver nosotros, dependiendo del órgano del cual nos hayan enviado la muestra, ¿ok? Bueno, entonces, en el caso del tracto gastrointestinal, doctores, hablando de estómago hacia colon, doctores, las lesiones neoplásicas benignas o las neoplasias benignas se llaman pólipos, doctores, ¿de acuerdo? Ahora, los pólipos, doctores, se van a clasificar o se van a dividir en tres tipos, dependiendo de la característica histológica que nosotros veamos al microscopio. Ahora, los nombres de los pólipos son esos tres que están allí, doctores. Pólipo hiperplásico, pólipo inflamatorio y pólipo amartomatoso. Si ustedes ponen atención, esos son términos que ya vimos en los primeros capítulos de las clases, doctores, ¿de acuerdo? Entonces, si ustedes apareciera el término ahí, si yo les hiciera examen y les preguntara en este momento, sin que les haya explicado algo, qué se imaginan o de qué se puede tratar cada uno de los pólipos, pues ustedes podrían dar una idea no inventada, doctores, nada más con lo que dice el nombre. Eso es lo que me interesa, que cuando ustedes están aprendiendo algo en patología, que por lo menos supieran explicar qué es lo que están leyendo. Si les pregunto hiperplásico, pues no quiero que me salgan con que es que, no sé, me ocurre una cosa que puedan decir, porque de pronto dicen cada cosa que sale uno volando como condorito, doctores.
Pero si ustedes leen el término hiperplásico, pues de inmediato quisiera que a su mente llegara el término hiperplasia, ¿no? Y que pudieran pensar, se llama hiperplásico porque probablemente tenga hiperplasia o parezca que es hiperplasia, ¿de acuerdo? Un pólipo inflamatorio, pues porque tiene inflamación. Y un pólipo amartomatoso, pues porque ya vimos que es un amartoma. Y entonces podrían ustedes pensar que los nombres están asociados a esos cambios que tienen y que eso es lo que nosotros veremos al microscopio, ¿ok? Entonces, los pólipos se llaman hiperplásicos, inflamatorios y amartomatosos, doctores. Histopatológicamente, en el pólipo hiperplásico lo que vamos a ver es foveolas en el caso del estómago o criptas en el caso del intestino, del colon, doctores, que tienen un incremento en el número de sus células mucoproductoras, doctores, ¿de acuerdo? Y entonces, como está aumentado el número de células, eso es hiperplasia. Y entonces el pólipo se va a llamar pólipo hiperplásico. Siguiente, el pólipo inflamatorio, doctores, es porque normalmente vamos a ver inflamación asociada en las glándulas, doctores. Y el pólipo inflamatorio, doctores, puede tener una variante histopatológica y una variante dependiendo de la edad de nuestro paciente. Y el tercer tipo de pólipo es el pólipo amartomatoso, que está asociado, que está relacionado con el término amartoma, que dijimos que era tejido tejido desorganizado, perdón, en su sitio de origen, ¿de acuerdo? Y entonces con figuritas vamos a ver de qué se trata cada una de las cosas. ¿Ok? Entonces, esto correspondería a un pólipo hiperplásico. Vean ustedes, esto es la superficie de la mucosa gástrica, doctores, y estos son las foveolas, ¿ok? Entonces, si ustedes se fijan, las foveolas normalmente tendrían que ser como esta más o menos de aquí, que está recta, pero la mayoría de ellas hace como una ondulación, como si fuera una colita de cochino, o en dientes de sierra que les mencionan los libros, o de un aspecto cerrado por sierra, doctores, o incluso una imagen en sacacorchos, ¿de acuerdo? Este otro pólipo, doctores, es un pólipo de intestino delgado y si ustedes se fijan, vemos acá las vellosidades y entre una y otra vellosidad cómo está incrementada la cantidad de células, de modo que casi que se ve cerrada el espacio entre ellas, doctores. Vean, estos prácticamente perdieron la luz o el espacio. Ajá. Entonces, en estas, como esta que está acá, es donde reciben el nombre de sacacorchos. Si ustedes recuerdan, el sacacorchos con el que se saca, precisamente con el que se destapan las botellas de vino, doctores. Ok, el siguiente pólipo, doctores, es el pólipo inflamatorio. El pólipo inflamatorio, doctores, su característica es que tiene dilatación quística de sus foveolas, doctores. Antes, para que nosotros le digamos pólipo a una lesión, tenemos que ver al menos tres de sus caras, o tres de sus caras deben de estar cubiertas por el epitelio del cual, o la mucosa de la cual se originó. Tres caras porque tiene dos laterales y una en la superficie. Ok, permítanme tantito, doctores, perdón. Perdón, ajá, entonces les decía, son
3 caras, son 2 laterales, por así decirlo, y la superficie. Los pólipos, doctores, van a tener una parte que es esta, donde ustedes la quitaron y habitualmente nosotros la podemos ver al microscopio. En algunos de ellos la vamos a ver macroscópicamente y en otros, si no la identificamos macro, pues la vemos al microscopio. La base, que es esa parte donde ustedes lo retiran, doctores, va a estar formado por mucosa del lugar donde se originó. ¿Ok? Entonces, vean aquí, esta es la mucosa de la cual se originó y se ve diferente al resto, ¿ok? Ahora, este es un pólipo inflamatorio, vean, se ve una forma como redondita, doctores, normalmente los inflamatorios conservan la forma redonda, y lo que ven ustedes es que tiene muchos quistes en la parte central del pólipo, doctores. Estos quistes son glándulas que tienen esa dilatación, que están dilatadas. Cuando nos acercamos, doctores, a ver las glándulas con esa dilatación, ustedes van a ver, vean, la superficie tiene el epitelio, doctores, del cual se originó. Vean, esta tiene unos vasitos muy congestivos. Esos vasitos, doctores, no se trata de tejido de granulación. En realidad son vasos que están congestivos porque suelen ulcerarse. Si ustedes se fijan en esta porción, perdió el epitelio que lo revestía, ¿de acuerdo? Entonces se está perdiendo esa capa y entonces empiezan a formar úlcera, pero no una úlcera completa. Lo que vemos es el esfacelo del epitelio, doctores. ¿Por qué? Porque los pólipos, doctores, pueden ser de 2 tipos, doctores. Los pólipos macroscópicamente, ¿ok? Macroscópicamente. Lo que estamos viendo ahorita de los 3 tipos de pólipos, eso es lo que nosotros, ¿cómo lo vamos a clasificar al microscopio? Macros, o es decir, endoscópicamente o colonoscópicamente, cuando ustedes entran a tomar una biopsia y ven las lesiones, los pólipos los clasifican de 2 formas, pólipos sésiles y pólipos pediculados, ¿ok? El ejemplo es, si esto fuera mi segmento de intestino o de estómago, doctores, y este fuera el pólipo, si ustedes ven en su endoscopía así el pólipo, esto sería un pólipo sésil. Está la mucosa normal e inmediatamente sale ese nódulo. ¿De acuerdo? Eso es un pólipo sésil. El pólipo pediculado se llama pediculado porque tiene un pie. Y entonces, doctores, ustedes van a ver su mucosa y ven este piecito que va a estar formado por la misma mucosa y el pólipo en la superficie. Entonces, clínicamente, los pólipos que les van a dar más sintomatología son estos, los pediculados. ¿Cuál es la sintomatología que les va a dar, doctores? Normalmente les produce sangrado. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, en colon, en estómago casi no les provoca sangrado que ustedes se den tanto cuenta porque se trata de una víscera grande, hueca y grande, doctores, a diferencia del colon o de los segmentos intestinales. Está hueca, pero no es del tamaño del estómago, ¿ok? Entonces, si estamos en colon y tienen un pólipo pediculado, doctores, cuando pasan las heces, lo que va a pasar es que si la materia fecal viene de este lado, lo que va a hacer es que va a empujar a este para que pueda pasar. Y cuando ya pasó, se regresa y entonces hace como rebotito, no creo que como los muñequitos esos de con los que juega uno, así como que para pegarles y se regresan, no así, pero pues al final de cuentas se dobla, se regresa, se dobla, se regresa y eso provoca sangrado. Entonces, sintomatológicamente el pólipo pediculado va a causar más datos clínicos que un pólipo sésil. El pólipo sésil, doctores, como está nada más aquí, cuando pasa la materia fecal, pues pasa, lo apachurra y se siguió, ¿de acuerdo? Es menos el malestar
que sí lo está moviendo de manera continua. Ok, entonces lo que ustedes ven aquí, doctores, vean, es intestino delgado, doctores, y vemos estas glándulas con dilatación quística, pero que si ustedes se fijan, como tal, como quiste, tiene algo que se ve aquí como un poquito eosinófilo y que se ve allí ya no completamente blanco, que se ve turbia la parte central. Cuando hacemos un acercamiento a una de las dilataciones quísticas, doctores, lo que vemos es esto, se ve mucho más marcado ese contenido. Y entonces, en un acercamiento, histológicamente lo que vemos, doctores, es infiltrado inflamatorio de polimorfonucleares, doctores, ¿ok? Entonces, por eso se llama pólipo inflamatorio, porque su contenido es infiltrado inflamatorio. Ahora, las dos variantes que les decía que tiene este pólipo, doctores. Primero, si este pólipo con todas estas características, la dilatación quística y el infiltrado inflamatorio, lo vemos en pacientes pediátricos menores de 5 años, específicamente, doctores, en lugar de llamarle pólipo inflamatorio, se llama pólipo juvenil. Ahora, si este pólipo lo vemos con las dilataciones quísticas, doctores, pero no tiene nada de inflamación en la luz de esas glándulas, ese pólipo se llama pólipo de retención, ¿ok? Y lo vemos habitualmente en pacientes adultos. Podemos verlo asociado, y normalmente están asociados a uso de inhibidores de la bomba de protones. Ojo, los medicamentos inhibidores de la bomba de protones, cuando los usan de manera crónica y continua los pacientes, son medicamentos que no requieren, o sea, que el paciente va y lo toma como cualquier cosa, doctores, y no les va a decir siquiera que lo tomaron, porque para ellos ya no es un medicamento, ¿ok? Entonces, son pacientes que cuando toman muchos inhibidores de la bomba, doctores, van a verlos ustedes con un incremento de pólipos, sobre todo pólipos hiperplásicos, doctores. Son los que vemos más frecuentemente asociados a inhibidores de la bomba de protones. Pero podemos ver otros pacientes que hagan pólipos de retención o bien que la mucosa como tal todavía no haga un pólipo, pero que empecemos a ver que las glandulitas de la lámina propia se empiezan a dilatar. Cuando los patólogos o cuando algunos patólogos vemos esos cambios sin que haga pólipos, personalmente acostumbro ponerle el cambio por inhibidores de la bomba de protones, para que sí pueden dejarle en las orejas a su paciente, que si no lo necesita, no lo tiene que tomar, porque lo único que lo va a conducir es a desarrollar pólipos, doctores, en un futuro. ¿Ok? El último tipo de pólipo, doctores, es el pólipo amartomatoso, y entonces, como el nombre indica que está asociado o parecido el término amartoma, pues tiene que ver precisamente con eso, doctores. Decíamos que el amartoma es una lesión que tiene tejido desorganizado en su lugar. Doctores, por ejemplo, el pólipo amartomatoso, tiene las criptas, doctores, pero si ustedes se fijan, tiene aquí una banda de músculo liso. Recuerden ustedes que el músculo liso tendría que ir hasta la muscular propia. La muscular de la mucosa, doctores, se ve delgadita, fina, y podríamos verla, pero hasta abajo, ¿ok? Esto estamos viéndolo ya dentro de la mucosa. Ok, esta es otra imagen de un pólipo amartomatoso y tiene un mayor aumento, y si ustedes se fijan nuevamente, la capa de músculo liso la vemos aquí. Vean, aquí está casi alcanzando la base de una vellosidad, es duodeno, y nuevamente acá bandas de músculo liso que están en lo que es lámina propia. Entonces, el músculo no lo tendríamos que ver en la mucosa, ¿de acuerdo? Por eso se llama pólipo amartomatoso.
De los 3 tipos de pólipos, el más frecuente es el hiperplásico, el menos frecuente, doctores, es el pólipo amartomatoso. Entonces, los pólipos, doctores, los pólipos de estos 3 tipos que les dije son neoplasias benignas, doctores, ¿de acuerdo? El siguiente tema, doctores, son los adenomas. Si recuerdan cuando vimos neoplasias, doctores, y que hablábamos de los términos para nombrar neoplasias, en su libro viene de entrada así, el primer término es adenoma. Y les dije, les puse en mayúsculas, entre paréntesis, que les decía, a ver, quiero que no piensen en el término adenoma, porque cuando lleguemos a tracto gastrointestinal, vamos a ver que adenoma es algo completamente diferente cuando ya estamos viendo neoplasias como tal. Si recuerdan en neoplasias dijimos que el término adeno, que en su libro viene adenoma, significaba que se originaba de una glándula, ¿ok? Entonces, adeno, siempre que ustedes vean adeno, significa que se originó de una glándula, pero, si ustedes ven el término adenoma, doctores, significa en tracto gastrointestinal, significa que tiene displasia. Los adenomas son lesiones preneoplásicas, doctores, ¿de acuerdo? Ahora, los adenomas pueden ser de 3 tipos, de acuerdo a las características que nosotros vamos a ver al microscopio. Los adenomas pueden ser tubulares, vellosos y la combinación de ambos, que se llama túbulo velloso, doctores, ¿de acuerdo? ¿Vamos bien hasta acá? ¿Sí? ¿No hay preguntas? ¿No hay dudas? ¿No? Ok. Muy bien. Entonces, vamos a ver ahora histológicamente cómo es que nosotros vemos los cambios histológicos, doctores. Esta imagen, por ejemplo, doctores, es una imagen panorámica o a menor aumento que nos deja ver, doctores, precisamente un tipo de pólipo macroscópico que les comenté, es el pólipo pediculado. Si ustedes se fijan, esto es una lesión polipoide pediculada, ¿ok? Polipoide porque parece pólipo. Hasta que no lo vemos al microscopio podemos decirles a ustedes pólipo o adenoma, ¿de acuerdo? Ok, entonces, si ustedes se fijan, aquí tenemos la mucosa de la cual se originó la lesión y vean aquí, hace un piecito que hace que se eleve por sobre la mucosa de donde se originó y la punta tiene el nodulito bien hecho que corresponde como tal a la lesión. ¿Ok? Entonces, si ustedes se fijan en esta imagen, ven glándulas, algunas con dilatación quística, pero sobre todo, todas están como muy redonditas, como conservando su forma. Cuando la imagen al microscopio muestra estas características que nosotros seguimos viendo, sus glándulas redonditas, doctores, esto se llama adenoma tubular. El siguiente tipo de adenoma, doctores, se llama adenoma velloso. El adenoma velloso, doctores, en mi experiencia es el que más me ha tocado ver y es el que comúnmente o más comúnmente, doctores, se asocia con la aparición de neoplasias malignas o con transformación maligna, ¿de acuerdo? Ok, entonces, ¿cómo vemos los adenomas vellosos? Bueno, los adenomas vellosos simulan vellos, por eso se llama velloso, como si tuviéramos los vellitos así de los brazos o de las piernas, que son alargaditos, son delgados y largos, doctores, cuando normalmente no vemos esa característica en ninguna de las mucosas de tracto gastrointestinal, no vemos que tengan estas formaciones alargadas. Si se fijan, están muy largas, delgadas, con tallo fibrovascular y revestidas del epitelio, doctores. Ahora, esto sería el adenoma velloso.
Y la combinación que del adenoma túbulo velloso, es la combinación de ambos. Tenemos glándulas que están redondas y conservadas, doctores, y tenemos en la superficie, que es donde vemos los cambios del velloso, vemos que se empiezan a hacer delgadas y alargadas las formaciones de la superficie. Entonces, esto corresponde a un adenoma túbulo velloso, doctores. ¿Dudas o preguntas, doctores? Doctora, Sí, tengo una duda. ¿Puede volver a repetir por qué cambia la palabra adenoma cuando hablamos de tubo digestivo, que era diferente? ok. Cuando hablamos de tubo digestivo, si decimos adenoma, estamos hablando de que tiene displasia, ¿de acuerdo? Ok. Cuando nombrábamos neoplasias, su libro les dice adenoma, y si ven ustedes el término adenoma, su libro les dice que significa que se originó de una glándula o que tiene formaciones glandulares. Pero si ustedes utilizan el término adenoma, sí, se me pueden confundir y van a pensar que todos van a tener, que todo lo que sea un adenoma va a tener displasia, y no es así, doctores, cuando nombramos neoplasias, ¿de acuerdo? Sin embargo, utilizar el término adenoma en tracto gastrointestinal, ojo, tracto gastrointestinal, significa que tiene displasia. Hablar de adenoma o el término adenoma, ustedes en automático deben de pensar, tiene displasia. Entonces, si a ustedes se les reporta un pólipo, no se preocupan, dicen, es benigno, ¿ok? Entonces, pero si nosotros les reportamos adenoma, ustedes se tienen que preocupar porque esto es preneoplásico, es decir, tiene displasia. El término adenoma significa displasia, o dentro del término adenoma está englobado el decir displasia de bajo grado. Todos los adenomas del tracto gastrointestinal tienen displasia de bajo grado, ¿de acuerdo? Brenda. Doctora, ¿me puede repetir? En la imagen anterior dijo que la imagen tenía un tallo neurovascular, ¿o cómo dijo? No, fibro. Neurovascular, va. Gracias. ¿Sí? ¿Alguien más? ¿No? Bueno, entonces, que les quede claro eso. Si les decimos adenoma en tracto gastrointestinal, significa displasia de bajo grado, doctores, ¿ok? Ahora, en esta imagen, doctores, lo que estamos viendo es la parte del adenoma túbulo velloso que veíamos, pero a mayor aumento. Si ustedes se fijan, esta glándula, los núcleos se ven más hipercromáticos, pero se conservan hacia la base de la glándula, doctores, ¿ok? Está por debajo de la mitad de la glándula, entonces es una displasia de bajo grado, ¿ok? En una glándula normal, si ustedes recuerdan las imágenes del estómago que veíamos, los núcleos no se ven tan hipercromáticos, doctores, ¿ok? Y se ven todos parejitos alineados en la base, mientras que aquí están en la base, pero unos se ven más hipercromáticos y unos se ven más arriba que otros, ¿ok? Esto es displasia de bajo grado y esto es lo que vamos a ver en todos los adenomas. ¿Qué es lo importante de un adenoma cuando nosotros lo vemos, doctores? Tenemos que ir a buscarle que toda la displasia sea de bajo grado. ¿Por qué? Porque el problema con los adenomas, que como ya tienen displasia de bajo grado, doctores, pueden progresar y pueden tener entonces displasia de alto grado. Ojo, cuando les reportamos nosotros adenoma tubular, adenoma velloso o adenoma túbulo velloso, si ustedes preguntan, ¿tiene o no tiene displasia o quieren, bajan normalmente, mandan al interno, al residente o al paciente, que me anote si tiene o no tiene displasia? ¿Qué están dando a entender ustedes, doctores? Ustedes son cirujanos y les reporto adenoma tubular y mandan al paciente y le dicen, ay, vaya, porque la doctora es bien burra
y no sabe, mire, no puso ni siquiera su reporte bien, que le ponga si tiene o no tiene displasia. ¿Quién es el burro? Nosotros. Nosotros. ¿Por qué? Porque adenoma en el tubo digestivo se refiere a displasia leve. Así es. Ojo, bajo grado. Leve solamente cuando son epitelios planos estratificados, ¿ok? Cuando son glandulares dijimos que era bajo y alto grado la displasia, ¿va? Ok, entonces, no se me quemen. Siempre que ustedes vean un adenoma, un reporte de adenoma de tracto gastrointestinal, es displasia de bajo grado. Solo le anotamos displasia cuando la displasia que estamos viendo es de alto grado, doctores. ¿Por qué? Porque siempre un adenoma ya nace con displasia de bajo grado, ¿ok? Ahora lo que vamos a ir a buscar es que no tenga displasia de alto grado y cuando encontramos que tiene displasia de alto grado, le ponemos así, adenoma túbulo velloso, que es este, con displasia de alto grado, ¿de acuerdo? Y eso significa, córrele porque te va a ganar y se va a transformar en cáncer, ¿de acuerdo? Ok, entonces, si ustedes se fijan las glándulas de esta imagen, las que están acá arriba, los núcleos ya no se ven todos aquí abajo, doctores. Se empiezan a ver alargados y en forma de puro, que era la forma en que yo les comentaba que se veían habitualmente los núcleos cuando empezaban a hacer displasia, doctores. Vean, se ven alargados de modo que la glándula, en lugar de que se vea clarita como esta parte que todavía se ve clara, el citoplasma de la célula, doctores, se empieza a ver oscuro, se empieza a ver más basófilo el citoplasma y pocas partes se alcanzan a ver eosinófilas, ¿ok? Ahora, este es el mismo corte, es el mismo adenoma túbulo velloso, doctores, pero en la superficie, ¿ok? Vean nuevamente, los núcleos empiezan a alargar, se ven en unas partes, en estas de este lado, acá, vean, se ve que empiezan a alcanzar mucho más la superficie de la glándula o del epitelio. Este es a mayor aumento, doctores, de las porciones del adenoma túbulo velloso. Y vean, doctores, aquí estas partes de los núcleos están llegando hacia la luz de la glándula. Vean aquí, están sobrepasando la mitad de la célula, ¿ok? De la glándula. Entonces, esto es displasia de alto grado, doctores. ¿Dudas? ¿No? Ok, doctores, vamos a dejar acá la clase y continuamos nos toca clase el lunes, ¿no? Creo. Ajá, El lunes. continuamos el lunes, doctores, vemos neoplasias malignas de estómago. Quiero que se lean todas las que vienen en su libro, hagan hincapié en las que son primarias de allí, doctores, ya les mandé el temario, sí les puse incluso hasta las neoplasias malignas que quería que leyeran. Entonces, para que lo revisemos y el fin de semana les envío el temario de intestino delgado, que sería el tema que veríamos al terminar neoplasias, por favor, ¿sí? Buenas noches, doctores, descansen. Gracias, doctor. Adiós. Igualmente. Hasta luego, doctores.